En los anales de la economía política moderna, existe un principio tácito, casi un axioma, que sostiene la imparcialidad inherente de la arquitectura financiera global. Se nos enseña a percibir un sistema que opera bajo reglas universales, ajeno a las particularidades de la geopolítica, un árbitro equitativo del capital y el comercio. Este es el dogma de la imparcialidad financiera, una narrativa que, al ser examinada con rigor analítico, revela fisuras profundas y una intrincada ingeniería diseñada para proyectar poder y reconfigurar la soberanía. Este documental se adentra en la desvelación de esa ingeniería, explorando cómo las sanciones geopolíticas han trascendido su papel de herramientas diplomáticas coercitivas para convertirse en mecanismos de transformación estructural. La cuestión central ya no es meramente la restricción del comercio o el acceso al capital, sino la capacidad de una o varias potencias para dictar los términos de la existencia económica de naciones y corporaciones, redefiniendo así los contornos de la soberanía monetaria y económica en el siglo XXI. Las sanciones, lejos de ser instrumentos neutrales, son actos de guerra económica sofisticados, calibrados con precisión quirúrgica para generar dislocaciones sistémicas. Operan a través de una red de instituciones financieras, sistemas de pagos transfronterizos y marcos legales internacionales, invocando principios como la lucha contra el terrorismo, la proliferación nuclear o las violaciones de derechos humanos, que a menudo sirven de velo para intereses geopolíticos subyacentes. La capacidad de excluir a una entidad, sea un Estado, un banco central o una corporación multinacional, del sistema financiero global dominado por el dólar estadounidense, es un poder que desafía la noción misma de independencia económica. La era contemporánea ha sido testigo de una proliferación sin precedentes en el uso de sanciones, con una sofisticación creciente en su aplicación. Ya no son solo embargos comerciales amplios, son medidas dirigidas, inteligentes, que buscan minimizar el daño colateral a los aliados mientras maximizan el impacto sobre el objetivo. Esto implica la congelación de activos soberanos y privados, la prohibición de transacciones con entidades específicas, el bloqueo del acceso a la tecnología y el software, y la exclusión de redes de mensajería financiera crítica como SWIFT. La implementación de tales medidas requiere una profunda comprensión de la interconexión global y una capacidad de vigilancia que pocos estados poseen, principalmente aquellos que sustentan la arquitectura financiera hegemónica. El concepto de soberanía monetaria, históricamente entendido como la prerrogativa de un Estado para emitir y controlar su propia moneda, así como para gestionar sus reservas y políticas cambiarias, se encuentra bajo un escrutinio sin precedentes. Cuando las reservas de divisas de un banco central pueden ser inmovilizadas o confiscadas por una jurisdicción extranjera, o cuando sus transacciones internacionales son sistemáticamente obstaculizadas, la autonomía monetaria del Estado se ve fundamentalmente comprometida. La imposición de estas restricciones no solo afecta la capacidad del Estado para operar en el escenario global, sino que también erosiona la confianza en la estabilidad y la predictibilidad del sistema financiero internacional, incitando a los Estados a buscar alternativas y a redefinir los parámetros de su propia independencia. La búsqueda de estas alternativas ha dado lugar a un movimiento global hacia la desdolarización, el desarrollo de sistemas de pago alternativos y la exploración de monedas digitales de bancos centrales, las CBDC. Estos esfuerzos representan una respuesta directa a la vulnerabilidad expuesta por el uso extensivo de sanciones, buscando blindar la economía nacional de la influencia extraterritorial de potencias extranjeras. Sin embargo, la construcción de infraestructuras financieras paralelas es una tarea monumental, que exige no solo vastos recursos económicos y tecnológicos, sino también un alto grado de cooperación internacional entre estados que comparten la visión de un orden financiero multipolar y menos susceptible a la manipulación unilateral. Profundicemos ahora en 3 casos de estudio que ilustran la aplicación y las ramificaciones de esta ingeniería de sanciones, desvelando su impacto corporativo y geopolítico, y cómo la presunta imparcialidad financiera es, en la práctica, una herramienta de poder estatal. El primer caso que analizamos es el de la República Islámica de Irán, un país que ha estado sujeto a un régimen de sanciones económicas y financieras por parte de Estados Unidos y sus aliados durante décadas, intensificándose dramáticamente con las preocupaciones sobre su programa nuclear. Estas sanciones no se limitaron a las ventas de petróleo, su principal fuente de ingresos, sino que se extendieron para abarcar virtualmente todos los aspectos de su economía, con un enfoque particular en su sector bancario y su acceso al sistema financiero global. El objetivo manifiesto era forzar a Irán a renegociar su política nuclear, pero el efecto práctico fue una profunda desestabilización económica y una redefinición forzada de sus relaciones comerciales globales, llevando a la nación al aislamiento financiero. Las consecuencias corporativas en Irán fueron devastadoras y de amplio alcance. Numerosos bancos iraníes, tanto estatales como privados, fueron expulsados de SWIFT, la red interbancaria global, lo que efectivamente los aisló del comercio internacional legítimo y de cualquier transacción en monedas fuertes.
Esto no solo impidió que las empresas iraníes pagaran o cobraran por bienes y servicios importados y exportados, sino que también generó un clima de incertidumbre y riesgo tan elevado que las corporaciones internacionales, incluso aquellas sin vínculos directos con el sector sancionado, optaron por retirarse del mercado iraní para evitar sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos a terceros países que hicieran negocios con Irán. Las empresas petroleras extranjeras, por ejemplo, tuvieron que cesar sus operaciones o enfrentarse a multas masivas y la exclusión del mercado estadounidense, ilustrando cómo las sanciones pueden transformar un sector entero en un paria financiero global. Para mitigar el impacto, Irán desarrolló intrincados sistemas de comercio de trueque, utilizó intermediarios en terceros países, y fomentó la autarquía en ciertos sectores industriales. Esta experiencia iraní es un testimonio elocuente de cómo un Estado puede verse forzado a redefinir radicalmente su estrategia económica y comercial, desviándose de las normas establecidas del comercio global, buscando una soberanía económica que le permita resistir la presión externa. La adaptabilidad forzada ha generado nuevas industrias y cadenas de suministro internas, aunque a menudo a un costo de eficiencia y crecimiento. La capacidad de un Estado para eludir, o al menos mitigar, el impacto de las sanciones, se convierte en una medida de su propia resiliencia y su voluntad de aceptar un camino económico alternativo, alejándose del dogma de la interdependencia financiera global y abrazando una independencia forzada. El segundo caso de estudio nos lleva al gigante tecnológico chino, Huawei Technologies Co., Ltd. Este ejemplo es particularmente revelador porque no se trata de sanciones a un Estado soberano en su totalidad, sino de una campaña intensiva y dirigida contra una corporación específica, aunque con profundas implicaciones para la soberanía tecnológica y económica de China. Estados Unidos, invocando preocupaciones de seguridad nacional y la supuesta vinculación de Huawei con el gobierno chino, impuso una serie de restricciones que paralizaron la capacidad de la empresa para operar en mercados clave y acceder a tecnologías fundamentales, marcando un precedente en la guerra tecnológica. En 2019, el Departamento de Comercio de Estados Unidos colocó a Huawei en su lista de entidades, lo que significó que las empresas estadounidenses, y en muchos casos también las extranjeras que utilizaban tecnología o software estadounidense, necesitaban una licencia especial para vender productos y servicios a Huawei. Esta medida impactó directamente su acceso a componentes esenciales como microchips de fabricantes líderes a nivel mundial, así como a software y servicios de Google para sus dispositivos móviles. Para Huawei, una empresa global líder en telecomunicaciones y fabricación de smartphones, la interrupción de su cadena de suministro y la imposibilidad de utilizar Android con servicios completos de Google representaron un golpe existencial para su negocio internacional, con pérdidas significativas de cuota de mercado en el segmento de consumo. La saga de Huawei es un claro ejemplo de cómo la ingeniería de sanciones puede ser utilizada para frenar el avance tecnológico de un competidor geopolítico y para forzar una reconfiguración de las cadenas de suministro globales. Las ramificaciones se extendieron más allá de Huawei. La incertidumbre llevó a otras empresas chinas a considerar la diversificación de sus proveedores, y a la propia China a acelerar sus programas de autosuficiencia tecnológica, especialmente en semiconductores. Esto ha catalizado una especie de desacoplamiento tecnológico donde las naciones buscan crear ecosistemas tecnológicos separados y autónomos, redefiniendo la soberanía no solo en términos monetarios, sino también en el control de la infraestructura digital y la propiedad intelectual. La lucha por Huawei ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las empresas globales que dependen de cadenas de suministro y propiedad intelectual de jurisdicciones rivales, impulsando una nueva era de regionalización y resiliencia en la producción tecnológica, con implicaciones directas para la seguridad nacional y la competitividad futura. Nuestro tercer y último caso de estudio se centra en el proyecto Nord Stream 2, un gasoducto diseñado para transportar gas natural desde Rusia a Alemania a través del Mar Báltico, y las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre las entidades involucradas en su construcción. Este caso ilustra la capacidad de las sanciones para influir en proyectos de infraestructura energética de importancia estratégica, y cómo la política exterior de una nación puede extender su alcance para impactar decisiones corporativas y soberanas de otras naciones, incluso de sus aliados, en un claro ejercicio de poder extraterritorial. Las objeciones de Estados Unidos al Nord Stream 2 no se basaban en preocupaciones de seguridad nacional directa para Estados Unidos, sino en argumentos sobre la dependencia energética de Europa de Rusia y la supuesta capacidad de Moscú para utilizar el gas como arma geopolítica. A pesar de que el proyecto contaba con el respaldo de Alemania y otras naciones europeas, Estados Unidos implementó sanciones bajo la ley para contrarrestar a los adversarios de América a través de sanciones, o CAASA, y la Ley de Protección de la Seguridad Energética de Europa, PEPSA. Estas sanciones estaban dirigidas contra empresas europeas y rusas que proporcionaban embarcaciones, tecnología o servicios para la construcción del gasoducto, así como contra funcionarios implicados, quienes se enfrentaban a la congelación de activos y la prohibición de transacciones en Estados Unidos. El impacto corporativo fue inmediato y significativo. Empresas europeas especializadas en la colocación de tuberías submarinas, como Alceas,
se vieron obligadas a suspender sus operaciones para evitar ser sancionadas y perder acceso al mercado estadounidense y al sistema financiero internacional. Las aseguradoras y certificadoras que apoyaban el proyecto también se retiraron, paralizando la finalización del gasoducto y generando enormes sobrecostos. Este escenario es un ejemplo paradigmático de cómo las sanciones extraterritoriales pueden obligar a corporaciones legítimas a abandonar proyectos comerciales viables y legalmente aprobados por gobiernos soberanos, simplemente por el riesgo de ser excluidas del sistema financiero dominado por Estados Unidos. Se demuestra una vez más el poder coercitivo de Washington para moldear el paisaje energético europeo, incluso en contra de los intereses explícitos de sus propios aliados y la autonomía de sus políticas energéticas. Este caso subraya la tensión entre la soberanía energética de los estados europeos y la capacidad de Estados Unidos para dictar sus decisiones mediante el uso de herramientas financieras coercitivas. La imposición de sanciones a un proyecto de infraestructura civil, que involucraba a múltiples empresas privadas y estatales de varios países, sin una base de consenso internacional amplia, pone en cuestión los límites del derecho internacional y la autonomía económica de las naciones. Ha catalizado un debate en Europa sobre la necesidad de fortalecer su propia autonomía estratégica y de reducir su vulnerabilidad a las acciones de terceros países, acelerando la búsqueda de alternativas energéticas y la diversificación de proveedores. En última instancia, el Nord Stream 2 se convirtió en un símbolo de la ingeniería de sanciones como una herramienta para redefinir el equilibrio de poder geopolítico y las relaciones energéticas globales, dejando a las empresas en una posición precaria entre las demandas de diferentes soberanías. Estos casos demuestran que el dogma de la imparcialidad financiera es una falacia, una construcción ideológica que enmascara un sistema profundamente politizado y asimétrico. Las sanciones geopolíticas no son meras correcciones al mercado, son intervenciones deliberadas y estratégicas que buscan alterar el comportamiento de actores soberanos y corporativos, a menudo con la intención de mantener o redefinir jerarquías de poder globales. La red de contratos, transacciones y dependencias que conforman la economía global se convierte en el campo de batalla, y el acceso al capital y a la tecnología, las armas más potentes en este nuevo tipo de conflicto. La respuesta a esta realidad ha sido multifacética. Muchos estados y bloques regionales están invirtiendo en la construcción de infraestructuras financieras y tecnológicas paralelas, desde sistemas de pago interbancarios alternativos hasta el desarrollo de monedas digitales de Banco Central. La creación de la Unidad de Apoyo a los Intercambios Comerciales, OISTEX, por parte de los países europeos para facilitar el comercio con Irán, es un ejemplo de este esfuerzo, aunque con un éxito limitado, dada la magnitud del desafío y la dependencia estructural del dólar. La creciente discusión sobre la necesidad de un nuevo orden monetario internacional que reduzca la dependencia de una única moneda de reserva y de sistemas de pago centralizados es un reflejo de esta redefinición de la soberanía. La redefinición de la soberanía monetaria ya no es una cuestión teórica, sino una imperiosa necesidad geopolítica. Implica no solo el control sobre la emisión y gestión de la moneda nacional, sino también la capacidad de realizar transacciones internacionales sin miedo a la interdicción extraterritorial, la protección de las reservas de divisas frente a la incautación arbitraria, y la autonomía en la formulación de políticas económicas sin la amenaza constante de la exclusión del sistema global. Los estados están explorando nuevas formas de cooperación, la regionalización de las cadenas de suministro y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas internas para mitigar las vulnerabilidades expuestas por el uso indiscriminado de sanciones como herramienta de política exterior. El futuro del orden financiero global pende de un hilo. Se consolidará un sistema fragmentado donde diferentes bloques económicos operan con sus propias reglas y arquitecturas, o surgirá un nuevo consenso que garantice una verdadera imparcialidad y equidad para todos los participantes. La historia de las sanciones geopolíticas nos enseña que el poder financiero es poder político, y que la búsqueda de la soberanía, en sus múltiples manifestaciones, es una constante ineludible en el escenario mundial. Este debate no es meramente económico, es una cuestión fundamental de autodeterminación en la era de la interconexión forzada. Invitamos a todos nuestros espectadores a reflexionar sobre estas profundas transformaciones y a suscribirse a nuestro canal para continuar explorando los desafíos y las dinámicas del poder en el mundo contemporáneo. Su apoyo es esencial para que podamos seguir desvelando estas complejas realidades y proporcionar análisis rigurosos sobre las estructuras que moldean nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este análisis.